basta solamente esperar. Declara la Escritura en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 24, declara y dice: dejen que el Señor, a través de su Espíritu, les renueve los pensamientos y las imaginaciones. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios en justicia y santidad y verdad. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Hoy quiero hablarles de nuestro peor enemigo o mejor amigo, y es nuestra vida de pensamiento. Porque mi vida de pensamiento puede ser o mi mejor amigo y aliado o mi peor enemigo. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 declara que según es tu manera de pensar, así sos vos. Según cómo pensamos, es como actuamos, y según cómo actuamos, es como vivimos. Ahora, reuniones anteriores vimos que la imaginación es la manera como se expresa nuestra mente, porque así es como usted piensa, es como usted imagina las cosas. Como usted imagina las cosas, es como usted está convencido de algo. Y por eso es que para bien o para mal, usted cree en ese algo. Y de acuerdo a lo que usted cree, es como procede y actúa en la vida. O sea, que de acuerdo a cómo piensa, así usted imagina. De acuerdo a cómo usted imagina, es de lo que está convencido. Y de acuerdo a lo que usted está convencido, es de lo que cree. Y eso determina su forma de vida. O sea que, qué complicado cuando estás convencido y crees algo y que no es así. Por eso la Escritura dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, porque hay quienes hacen diferencia entre día y día y hay quienes no. Entonces hay gente que tiene un día bueno, un día malo, un día bueno, un día malo, un día terrible, un día esto, un día... Y hay gente que tiene todos los días iguales. La Escritura dice: cada uno está convencido plenamente en su mente. O sea que de acuerdo a cómo piensa, así imagina. De acuerdo a cómo imagina, así es de lo que está convencido. Y de acuerdo a cómo está convencido, es como cree. Y de acuerdo a cómo usted cree, es como determina su manera de vida, próspera, bendecida o miserable y amargada, sana o enferma, libre o oprimida. Por eso es que nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo es nuestra manera de pensar y de imaginar. Proverbios 23:7: porque tal es tu pensamiento, tal es tu vida. Mala manera de pensar, mala vida. Buena manera de pensar, buena vida. Por eso se nos exhorta en Filipenses 4:8, cuando se nos dice: piensen en todo lo que es bueno, piensen en lo que es correcto, piensen en lo que les bendice. No dice piensen en todo lo que es malo, piensen en todo lo negativo, piensen en todo lo que los maldice. No, piensen en todo lo que es bueno, lo que les bendice. Las Escrituras, sobre todo este tema de mala manera de pensar, mala imaginación, mala manera de creer y mala manera de vivir, nos hablan y nos dan un ejemplo en el libro de Job, ya que nos dicen que Job era un creyente, un varón de Dios muy bendecido, el cual tenía 7 hijos y 3 hijas. En el oriente tener 10 hijos era una tremenda bendición.
además era muy rico y reconocido entre todos los habitantes del Oriente, y que a pesar de que Job era un hombre recto, intachable y temeroso de Dios, este varón, aparte dice la Escritura que era apartado del mal, este varón vivía con un constante miedo, temor en su vida. ¿Sabe? Cuando yo analizaba la vida de Job, que era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal, el Señor me dice, esa misma posición, según el nuevo pacto, hoy tienen mis hijos. No porque la merezcan, no porque ellos la hayan alcanzado, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Por los méritos de Cristo en la cruz. Hemos sido constituidos justos ante Dios, hemos sido constituidos agradables ante Dios, bendecidos, prósperos, sanos, libres, perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Así como le pasaba a Job, lo lamentable es que también así nos pasa a nosotros. Porque Job, a pesar de que era un hombre tremendamente bendecido por Dios, que era un hombre tremendamente protegido, guardado y prosperado por Dios, Job, a través de su desconfianza a Dios, a su palabra, le daba lugar al diablo. Lo mismo que hacemos hoy los creyentes. Cuando Efesios 4:27 se nos declara que no le demos lugar al diablo. Ahora, ¿por qué Job cometía ese error? ¿Por qué Job le daba lugar al diablo? Porque vivía cargando en su mente e imaginando el temor de que sus hijos hubieran pecado contra Dios, ya que estos tenían la costumbre, según las Escrituras, eso está todo en el libro de Job, de reunirse constantemente con sus hermanas en sus propias casas a celebrar banquetes y fiestas. Y a veces estos celebraban por varios días. Entonces Job, cada vez que terminaban sus hijos las celebraciones y él se enteraba, ya terminó, hace 4 días que estaban celebrando, terminaron, muy temprano, de madrugada, ¿qué hacía este varón? Se levantaba a ofrecer holocaustos al Señor. Tomaba un novillo, es cierto, lo carnean, lo matan, y eso lo ponen arriba de un fuego, y eso se llama holocausto, subía como un perfume agradable al Señor. Y eso lo presentaba, él constantemente hacía esto. ¿Por qué? Porque él imaginaba que quizás habían pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esto era una práctica habitual de Job. Lo mismo que la mayoría de los hijos de Dios viven temiendo. Que me pase esto, me pase esto, me pase aquello, me pase esto otro, me pase esto. Que tengo miedo que se me enfermen los pibes. Que tengo miedo que otra vez me quede sin trabajo. Que tengo miedo que otra vez se me cierren las puertas. ¿Por qué tiene que pasar eso? El que ha vivido mucha miseria tiene miedo de volver a la miseria. El que ha vivido muchos problemas de salud tiene miedo siempre de volverse a enfermar. El que ha tenido problemas matrimoniales está con latente, nos iremos a pelear. ¿Por qué tiene que pasar eso? El que tiene problemas de desconfianza, porque mucha gente le ha fallado en la vida, tiene ese problema de celo y de cuánta cosa. Y así estaba Job. Job, esto de presentar holocaustos al Señor, por las dudas si hubiesen pecado sus hijos, era una práctica diaria que él constantemente hacía. O mejor dicho, este era un tormento constante que Job cargaba en su mente e imaginación. Porque, ¿sabe? Nuestro peor enemigo, o nuestro mejor amigo, es nuestra manera de pensar y de imaginar, ya que las Escrituras en ningún lado dicen
que los hijos de Job, que sus hijos, sus hijas, hayan pecado. Eso solo existía en la mente y en la imaginación de Job. Y Jonás, capítulo 2, verso 8, declara y dice: los que siguen falsas ideas e imaginaciones se apartan de la misericordia de Dios. O sea, estamos rompiendo un principio. ¿Por qué vivís imaginando que te tiene que ir mal? ¿Por qué vivís imaginando que te van a echar? ¿Por qué vivís imaginando que te vas a enfermar? ¿Por qué vivís imaginando que te van a engañar? ¿Por qué vivís imaginando esto, aquello, esto? Siempre cosas, pensando y imaginando cosas que no te son de bendición. Porque lo único que estás haciendo es desconfiar de Dios, de su palabra, y abrir un portonazo a la obra de las tinieblas para que te maldigan. Porque darle lugar al diablo significa darle jurisdicción en X área de mi vida para que él pueda hacer lo que a la larga yo me estoy temiendo que me va a suceder, pero yo no sé de dónde saqué esa idea. O sea, si nos ponemos a analizar, Satanás siempre estuvo, y en el tiempo de Job también estaba, y Satanás es el engañador. Y yo me imagino que esas ideas, ¿usted se cree que Satanás no las sembraba, como dice la Escritura, que sembró en la mente de Judas, que no las sembraba en Job? Pero ¿cuántas de esas mentiras también está sembrando en los creyentes, en los hijos de Dios de estos tiempos? ¿No cree que es tiempo de analizar? ¿Por qué te tiene que ir mal si sos un hijo de Dios, cuando Él dice que nos lleva de triunfo, en victoria en victoria? ¿Por qué te tiene que ir mal si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, y dice: amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud y vida, así como prospera tu alma? ¿Por qué pensamos siempre en términos de muerte, enfermedad, desgracia, cuando el Señor dice que debemos pensar en lo bueno, lo correcto, lo que es de bendición y no lo que nos maldice? Oraciones alimento. Saben, Job constantemente presentaba holocaustos a Dios por las dudas que estos mis hijos o estos sus hijos hayan pecado. Porque Job pensaba e imaginaba que Dios los castigaría con la muerte a sus hijos. En el tiempo de Job no estaba la ley todavía establecida, estaba bajo gracia. ¿Por qué pensaba así? Y Job, podemos decir que también él pensaba que en represalia el Señor le quitaría todos sus bienes, riqueza y posesiones, y se enfermaría y perdería hasta su esposa. Ahora, ¿por qué le digo yo eso? Porque la Biblia esto lo corrobora. Porque pasado el tiempo, todo esto que día tras día Job pensaba e imaginaba, le ocurrió. Le ocurrió. Perdió su ganado, perdió sus bienes, perdió su riqueza, murieron sus hijos, a él le vino una sarna terrible de la cabeza a la planta de los pies, y su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete, y lo dejó. ¿Y qué dijo Job en el capítulo 3, verso 25? Lo que pensaba, imaginaba, que me atormentaba, me sobrevino, y lo que más temía, me ocurrió. Ahora, ¿por qué dijo esto? Porque a través de diferentes bandas de saqueadores y por un rayo que cayó del cielo, Job en un día perdió todos sus bienes y riquezas. Y aún no habían terminado de darle un criado la mala noticia, cuando llegó otro criado a los gritos diciendo: Señor, Señor, sus hijos y sus hijas estaban festejando en casa de su primogénito, y de pronto vino un fuerte viento y azotó las 4 paredes de la casa. Algo loco. Y esta se derrumbó sobre ellos y todos murieron. ¿Y qué dijo Job?
capítulo 3, verso 25 del libro de Job. Lo que pensaba e imaginaba que me atormentaba, me ha sobrevenido, y lo que más me asustaba, me sucedió. Así como le pasó a Job, esto mismo nos está pasando en estos tiempos, a la mayoría de los hijos de Dios. Ya que he percibido que la mayoría de los creyentes en este tiempo viven sugestionados y son muy fáciles de engañar. Pensamos e imaginamos y creemos cosas que son totalmente contrarias a lo que Dios piensa referente a nosotros. Libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 declara y dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11 declara y dice: porque los pensamientos que yo tengo sobre ustedes, dice el Señor, son pensamientos de bien y no sobre hacerles mal, porque mi pensamiento es darles un futuro de bendiciones y no de maldiciones. ¿Por qué pensás así? ¿Por qué imaginás de esa manera? Ahora, ¿cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es que nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo es nuestra manera de pensar e imaginar. Porque nuestro problema no pasa por el Señor, sino por nuestra mala manera de pensar e imaginar las cosas diarias que nos suceden. Porque el Señor, por amor, fue crucificado por nosotros para pagar toda nuestra deuda impagable. Eso lo enseña Juan capítulo 19, versículo 30, cuando él dice: consumado es. Padre, se lo interpreto, el consumado es significa: Padre, toda esa deuda impagable que ellos debían pagar y que nunca el hombre iba a poder pagar, yo por ellos la he pagado, y ellos ya no tienen más nada que hacer, solamente creer y aceptar esto y disfrutar de la libertad que yo le he provisto. Escuche, la Biblia dice que Cristo nos redimió. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Y esto significa que Cristo en la cruz nos hizo libre de toda deuda y maldición que heredamos de Adán, como la muerte, el pecado, la miseria, la enfermedad y miles de cosas más. Y Él, a través de su sacrificio en la cruz, nos constituyó justos ante Dios el Padre, devolviéndonos el ADN de nuestro Padre Celestial y devolviéndonos la dignidad de volver a ser sus hijos. Nuevamente nos devolvió el pertenecer a su real sacerdocio, a su realeza real. Primera de Pedro 2:9 dice: porque el linaje escogido, real sacerdocio, parte de una nación santa, ustedes son. O sea, reyes y príncipes, reinas y princesas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo a través de su crucifixión nos redimió de la maldición dictada en la ley, cargando Él sobre sí mismo nuestras maldiciones y fechorías, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él por nosotros se hizo maldición, para que la maldición que estaba en nosotros fuese sobre él. Efesios capítulo 2, verso
4 al 6 declara y dice: cuando estábamos muertos en delitos y pecados, a través de Cristo nos dio vida. Por eso es que por gracia somos salvos, rescatados de esa mala manera de vivir que habíamos heredado de nuestro padre Abraham, y establecidos ahora en un nuevo ADN y en un nuevo sistema de vida que es a través de Cristo el Señor, que el Padre Dios los otorgó. Por eso Efesios capítulo 1 y versículo 21 declara: porque con Cristo nos resucitó y nos sentó juntamente en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, dominio y poder. O sea que no somos cualquier cosa. Usted creyente, usted hija de Dios, usted hijo de Dios, no es cualquier cosa. Yo no sé por qué todo contra mí, y porque la obra demoníaca te odia, porque sabe que el día que despiertes y entiendas que juntamente con Cristo estás por encima de ellos y empiezas a ejercer esa autoridad, en vez de lamentarte, en vez de pensar lo peor y imaginar lo peor, vas a pensar y vas a imaginar que estás sobre ellos, y esa situación va a ser revertida en el nombre de Cristo el Señor. Por eso cuando los discípulos vieron la terrible tormenta y ya se morían, ¿qué dijo el Señor a través de Jesús? Dijo: hombres de poca fe, no temáis. Y ordenó al mar y ordenó al viento y se calmó todo. En vez de desesperarse, volverse loco, Jesús estaba tranquilo, porque a través de Cristo él sabía que tenía la victoria. Hebreos 10:10 declara y dice: la voluntad de Dios fue que a través del sacrificio de Cristo ustedes fueran liberados y santificados una vez y para siempre. Para siempre. Y si es para siempre, para siempre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque debido a que los hijos de Dios somos seres de carne y sangre, Cristo también compartió esa naturaleza a través de Jesús, para anular mediante su muerte y resurrección al diablo, el que tenía el dominio de la muerte, y librarnos de la esclavitud de la muerte y el pecado a la que estábamos sometidos de por vida. De por vida. Pero él rompió esa maldición, porque él se hizo maldición por nosotros. Primera de Corintios 15:22. Porque así como Adán trajo la muerte a todos los hombres, Cristo la vida nos trajo vida nueva a todos los hombres. Necesito entender lo que Dios está hablando. Ahora, ¿cuál es esta nueva vida? Esta nueva vida es Cristo mismo viviendo en nosotros. Y esta nueva vida que es Cristo viviendo en nosotros nos hace ser seres humanos superiores a un simple ser humano. Porque hay una vida superior en nosotros que nos hace enfrentar la tormenta y pasar por encima de ella. Que nos hace caminar por encima de los problemas, las circunstancias, las situaciones, por encima de las aguas. Que nos hace ordenarle a la tormenta que cese, a la situación que se corra, ordenarle a ese árbol imposible de moverse, a ese monte imposible de moverse, que se mueva, que se mueva. ¿Qué es lo que hace esta vida superior en nosotros? Nos hace hacer lo imposible que se haga posible. Por eso, en ella no hay condenación, ni miseria, ni dolor o pecado. En esta nueva vida, escuche, no hay condenación, ni miseria, ni dolor
o pecado, porque todo lo que debíamos hacer para ser libres de toda maldición, Cristo lo hizo por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34 declara y dice: si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para ser crucificado por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Porque ¿quién acusará a los hijos de Dios si Cristo, Él es quien nos justifica? ¿O quién nos condenará si Cristo, Él es el que murió y resucitó por nosotros e intercede a nuestro favor ante el Padre Dios? Romanos 8:37. Por esta razón es que a través de Cristo somos más que vencedores, o sea, triunfantes. Ahora, lo lamentable es que la mayoría de los creyentes viven enfermos emocionalmente, imaginando cualquier cosa, atormentados, afligidos, desanimados, llenos de fobias y temores, cuando el Señor a través de su palabra nos dice: ya no eres más un esclavo, sino un hijo de Dios. Gálatas 4:7. Aleluya, hermano. Porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz, eres libre de todo trastorno y tormento mental, sentimental y emocional, una vez y para siempre. Hebreos 10:10 declara y dice: la voluntad de Dios fue que a través del sacrificio de Cristo ustedes fueran liberados y santificados una vez y para siempre. Esto significa esto. Por eso, el que tiene a Cristo tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Escuche, Cristo por nosotros en la cruz sufrió todas nuestras fobias, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento mental, emocional y sentimental. Así también como todas nuestras miserias mentales, pobreza material, pobreza física, como también todas nuestras enfermedades físicas, mentales, emocionales y miles de cosas más. Esto lo enseña Isaías, capítulo 53, versículo 5. Él fue herido y maltratado por nuestras rebeliones. Padeció nuestro castigo, porque nosotros, padeció nuestro castigo, para que nosotros tuviéramos paz, ya que el sufrimiento que Él recibió hizo posible nuestro bienestar, porque por su dolor, sufrimiento y heridas, nosotros fuimos totalmente curados. Y curados es curados del alma, del espíritu, de la mente, del cuerpo, del corazón. Ahora, todo esto es espiritual, o sea, del orden espiritual. Y hasta que no lo creamos y aceptemos, nunca sucederá nada. ¿Me escucha? Por más que ore, por más que se congregue, por más que lea la Biblia, por más que se la pase bien escuchando prédicas en video tras prédica, nada va a pasar hasta que usted no lo crea y acepte. Hasta que usted no lo crea y acepte. Él trabaja para los que confían, camina conmigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees, verás a Cristo, la gloria de Dios, actuar por ti?
Eso lo dijo Jesús, Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás a Cristo, la gloria de Dios, actuar por ti? Hermanos, si usted no entiende esto, van a pasar otros 1000 años y la vida del creyente siempre va a permanecer igual. Siempre faltándome un centavo para el peso. Porque este problema, porque mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi trabajo, mi esto, mi aquello, mi carácter, mi esto, mi esto, mi esto. Escuche, por eso es que a través de Cristo todo lo podemos hacer, alcanzar y lograr. Filipenses 4:13. Porque Él nos ha constituido nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Ahora nuestro problema es nuestra mala manera de pensar e imaginar las cosas. Por eso nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo es el cómo pensamos e imaginamos las cosas. Porque en lugar de creer y aceptar lo que el Señor nos dice a través de su palabra, pensamos e imaginamos todo lo malo y terrible como lo hacía Job. Y así es como le damos lugar al diablo para que nos acuse ante el Señor como lo hizo con Job. El diablo se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, a tus hijos humanos lo has rebendecido, pero ellos son ingratos. ¿Por qué? Dijo el Señor. Porque dudan de tu palabra y crucifixión, así como Job también dudaba. Dudaba de que el Señor lo bendecía, lo bendecía, lo bendecía. Pero Señor, dijo Satanás, quítale el cerco de protección. ¿Ve que Dios tenía un cerco de protección alrededor de Job? Y déjame tocarle sus cosas y verás cómo se revela contra ti. Leamos Job capítulo 1, versículo 10 al 11. Dijo Satanás a Dios: ¿acaso no le ha acercado alrededor a él, hablando de Job, su familia y todo lo que tiene? De modo que has bendecido y multiplicado todas las obras de su mano. Pero quítale el cerco de protección que le has puesto y deja que yo le arrebate todo lo que tiene, dijo Satanás, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Hermanos, nunca, pero nunca fue la voluntad de Dios que Job perdiera sus hijos, su esposa, sus bienes, y que tuviera una enfermedad terrible y quedara en la calle. Eso fue el resultado de su dudar y desconfiar del Señor. Hermanos, nunca ha sido la voluntad de Dios que te quedes sin trabajo, que te enfermes, que vivas afligido, que te pase esto, esto y esto y esto y aquello otro cuando más bendecido venías. Ese es el resultado de tu duda y desconfianza en el Señor y su palabra. Escuche, la desconfianza de Job en Dios y su palabra hizo que él mismo le diera jurisdicción a las tinieblas del que le saquearan todo lo que poseía. Hermanos, Dios no tiene la culpa de lo que al humano le sucede, ya que el humano determina su propio caminar. Por eso el Señor dice: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Zacarías capítulo 1 y versículo 3. Y en el libro de los Hechos capítulo 3 verso 19 declara y dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados y sobre ustedes vengan tiempos de bendición abundante de mi misma presencia. Ahora, arrepentirse no significa llorar amargamente. Arrepentirse, la palabra arrepentirse viene del arameo y significa cambien su manera almática de pensar.
cambien su manera tan loca de pensar, cambien su manera natural de pensar y piensen de acuerdo a los lineamientos del reino de los cielos, del país de los cielos, para que su manera de pensar, imaginar, sea otra y su manera de vivir sea otra. Porque Marcos 7:21 enseña que del subconsciente salen los malos pensamientos e imaginaciones. O sea, cuando habla del corazón está hablando del subconsciente. Todo lo que usted tiene ahí en el subconsciente, porque en el subconsciente es donde vamos guardando y reservando todas las cosas, todo lo que tiene usted ahí guardando en su subconsciente y no lo saca y se lo entrega al Señor, ante cualquier situación, aunque usted no quiera, como Job, siempre le va a hacer pensar e imaginar lo malo en lugar de pensar e imaginar en lo bueno. A pesar de que Romanos 8:28 diga que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Y Primera de Tesalonicenses diga, capítulo 5, verso 18, que debemos dar gracias a Dios por todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo. Pero ¿sabe? Cuando pasa algo, todo nos parece mal. Cuando pasa algo, todo nos desanima. Cuando pasa algo, ya pensamos mal, imaginamos mal y ya nos vemos tirados en la calle o enterrados en el peor de los agujeros. O comiendo tierra en la miseria. Hogares destruidos, se terminó todo. ¿Sabe? Cuando Job reconoció su falencia ante el Señor y se volvió a Él, porque Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios lo perdonó y le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Esto está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, porque tenemos un Padre bueno. Dios no le quitó las cosas a Job. Job, sus cosas las perdió en manos de Satanás, pero porque Job le dio lugar al diablo. Porque Dios le tenía todo cercado. Como usted puede tener todo cercado. Pero ¿cuánto va a durar tu cerco de protección si vivís desconfiando del Señor y su palabra? Y después te enojas. Ahora, lo más destacable de Job, que no me quiero olvidar de declarárselo, fue que a pesar de todo lo malo y terrible que este varón pasó, jamás él se renegó con Dios. Nunca se renegó con Dios. Cuando perdió todo dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor. ¿Me escucha? ¿Qué hizo Job? Con su actitud avergonzó a Satanás. Hermanos, ¿no creen que en lugar de vivir mentalmente imaginando lo peor, hoy es tiempo de volverse al Señor y reconocer nuestro error y proponernos, a usted le estoy hablando, sea quien sea y se llame como se llame, creer y aceptar lo que es Cristo, lo que ha hecho Cristo y lo que significa Cristo en nosotros, en lugar de estar lamentándonos, porque van a pasar años y vamos a seguir hasta que llegue un momento que se corte el hilo de plata y nos vayamos con de nuevo a los cielos, y cuando estamos allá, así que estúpidos, cuánto tiempo perdimos, cuánta frustración cargamos, cuánta amargura, cuánto esto, cuánto aquello, tan solo por pensar e imaginar erróneamente. Este es tu tiempo. Hoy Dios te da la oportunidad de ser libre de este engaño, de esta mentira, y de comenzar a proponerte, a disponerte, a pensar, a imaginar diferente. Colosenses capítulo 2 y versículo 10 declara, en Cristo ustedes están completos, o sea, llenos, sin necesidad de nada más, declara Colosenses capítulo 2, verso 10. Y en Efesios capítulo 1, verso 23 declara, Cristo
es quien completa y llena su cuerpo, la iglesia, así como todo lo que existe. ¿Qué reflexión el Señor nos trae en esta noche? Esta, escuche. Hasta que usted no se llene de Cristo, hasta que usted no se complete de Cristo, jamás se les van a acabar los problemas. Porque sus problemas, mis problemas, son mentales e imaginarios. Pero no son reales. No son reales. Y en lugar de estar trasladando a la materia bendiciones, estamos trasladando maldiciones. Porque lo que me temía, me aconteció. Lo que pensaba y me imaginaba, que me asustaba y me atormentaba, me sobrevino, dijo Job. Él mismo inconscientemente usó una llave, la llave del libre albedrío, para abrir una puerta, pero en lugar de ser una puerta de bendición, abrió una puerta de maldición. Y él se maldijo a sí mismo, porque el que aportillare vallado, el que abriere un agujero en una muralla, y se le morderá la serpiente. Porque eso dice Efesios, no dé lugar al diablo. Eso significa, no le dé jurisdicción. Entonces es tiempo de limpiar nuestro subconsciente de todas obras muertas que tenemos allí. Es tiempo de comenzar a pensar en lo bueno, lo puro, lo amable, en cosas que nos bendicen. Y es tiempo de que comencemos, como dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 4, verso 11, a hablar conforme a la palabra. Este es tu tiempo, hermanos. Lo único que te puedo decir es esto. Hasta que no te llenes de Cristo, y Cristo, ¿cómo me lleno de Cristo? Tan solo por creer y aceptarlo. Señor, yo creo y acepto que tú eres la fuente de la vida. Yo creo que tú eres todo, y te acepto como el todo. Sé en mí el todo, y al instante Él te va a llenar. Tu vida va a ser transformada. ¿Cuándo mi vida es transformada? Cuando estoy lleno de Él. Cuando no estoy lleno de Él, mi cabeza da vuelta, mis pensamientos corren y mi imaginación imagina puras pavadas y estupideces que me hacen daño, que me enferman y me hago daño a mí mismo y a los que me rodean. Iglesia, amigo, amiga, este es tu tiempo, aprovechalo. Señor, en esta hora clamo por cada persona que está recibiendo esta palabra, para que esta palabra venga y haga cabida en cada subconsciente, para que separe el alma del espíritu y redarguya en el corazón y venga convicción de la necesidad que cada uno de tus hijos, de cada una de las personas, tenemos de Cristo. Señor, revélate a ellos. Padre, permite que Cristo se revele a ellos, porque tus hijos necesitamos de Cristo, necesitamos a Cristo y necesitamos que Él se revele. Yo quebranto toda venda mágica, anulo toda fuerza demoníaca y quebranto todo lo que Satanás por años ha levantado contra tu vida, varón, mujer, joven, jovencita, y declaro en esta hora tu vida alineada al reino de los cielos. Señor, he declarado tu palabra, haga su obra usted en ellos, a través de su espíritu, vaya a ellos y manifiéstese. Amén, amén y amén. David, un justo sin respuesta, o quedar en sufrimiento.